Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy César Varela, médico colombiano, y en este módulo de hematología hablaremos sobre la coagulación. La formación de trombos es la forma en la que el cuerpo previene la pérdida de sangre cuando hay un daño en un vaso sanguíneo. De esta manera, cuando el revestimiento endotelial de cualquier vaso sanguíneo se daña, se inician dos procesos que conducen a la formación de un trombo o un coágulo. En primer lugar, es la activación de las plaquetas. Estaré hablando sobre este tema en específico en un próximo video, así que no se lo pueden perder. El día de hoy nos centraremos en el proceso de la coagulación que lleva a la formación de una sustancia insoluble llamada fibrina que a su vez forma un coágulo para detener la pérdida de sangre. Antes de hablar de la coagulación, quiero mencionar que la vasoconstricción es la primera línea de defensa del cuerpo contra el sangrado. Esto ocurre antes de que se forme cualquier trombo y ocurre en respuesta al daño endotelial. Los mediadores importantes de este efecto son las sustancias llamadas endotelinas. Estas son proteínas que son vasoconstrictoras muy potentes, las cuales son liberadas por las células endoteliales cerca de los puntos de daño. Por este motivo, existen medicamentos utilizados en la hipertensión pulmonar que son bloqueadores de los receptores de endotelina, disminuyendo la resistencia vascular a nivel de los vasos pulmonares. Volviendo a nuestra discusión sobre la formación de trombos, vamos a centrarnos en cómo se forma la fibrina en el cuerpo y para entenderlo necesitamos comprender los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas que se sintetizan en el hígado, son solubles en el plasma, circulan en la sangre de manera libre y su activación se desencadena cuando existe un daño endotelial. Además, trabajan juntos para formar una proteína insoluble llamada fibrina que formará una malla para evitar la pérdida de sangre en los sitios de daño endotelial. Los factores de coagulación se nombran a través de números romanos. Por ejemplo, existe el factor 1, el factor 5, el factor 10 y todos ellos circulan como enzimas inactivas que se llaman simógenos. Cuando se activan, se le añade una A al nombre, por ejemplo 1A, 5A, 10A o las formas activas de los factores de coagulación, 1, 5 y 10 respectivamente. Es importante saber que muchos de estos factores se activan para convertirse en un tipo especial de enzima llamada serina proteasa. La serina es un aminoácido y esta es su estructura molecular. Una proteasa es una enzima que escinde proteínas, es decir, que las degrada. Así que de esta forma, las serinoproteasas son enzimas de escisión de proteínas que contienen el aminoácido serina y muchos de los factores de coagulación se activan para convertirse en serinoproteasas. La cascada de coagulación implica la activación secuencial de los factores de coagulación simógenos. Por ejemplo, el factor 12 se convertirá en factor 12 activado y luego este actuará sobre el factor 11 para activarlo. Además, existe un bajo pero constante nivel de activación de estos factores de coagulación que se produce todo el tiempo en el plasma. Sin embargo, el proceso se amplifica cuando hay un daño endotelial y esto conducirá a la generación de fibrina, que es una proteína soluble que puede precipitarse fuera del plasma y formar un trombo o un coágulo. Esta es una ilustración de la cascada de la coagulación como la que puedes encontrar en un libro de texto de hematología. Puedes ver que muestra cómo los factores de coagulación se activan secuencialmente, conduciendo finalmente a la formación de fibrina, que forma un coágulo de fibrina reticulado. El problema con imágenes como la que se muestra en este lado es que son muy confusas y muy difíciles para los estudiantes de medicina o quien está estudiando este tema. Así que en lo que queda del video voy a darles un sistema para mantener claridad sobre este tema y entender los puntos más importantes. Una de las cosas más importantes que hay que apreciar sobre la cascada de la coagulación es que el centro de la cascada implica la activación del factor 10 para convertirse en factor 10 activado. El factor 10 activado es una enzima que puede convertir la protrombina en trombina. La trombina también se llama factor 2.
La trombina es una enzima que puede convertir el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es a veces llamado factor 1 y como lo mencioné anteriormente, la fibrina es insoluble, se precipitará fuera del plasma y formará un tapón para detener el sangrado, por lo que el punto clave es que una vez que se activa el factor 10 para convertirse en factor 10 activado, esto conducirá a la formación de fibrina, el cual es el centro de la cascada de la coagulación, por lo que se puede observar en este lado. Una vez que el factor 10 se encuentra activado, conducirá a la formación de fibrina, que es un componente clave de la formación de un trombo, y esta es la base de una gran cantidad de tratamientos farmacológicos. Hay medicamentos que son inhibidores del factor 10 activado. Medicamentos como el rivaroxaban o el apixaban inhiben la enzima del factor 10 activado y disminuyen la formación de trombina para que no se formen coágulos. También hay fármacos que son inhibidores directos de la trombina, como los que aparecen aquí en pantalla. Estos inhiben la enzima trombina y disminuyen la formación de la fibrina. Hablaré de todos estos fármacos con más detalle en el video sobre terapia anticoagulante. Así que ahora que usted aprecia que la activación del factor 10 conduce a la formación de fibrina, tenemos que entender lo que activa al factor 10. Para entender el proceso de daño endotelial, tenemos que hablar sobre el factor tisular. El factor tisular, también llamado a veces tromboplastina, es una glicoproteína que se expresa constitutivamente en las células subendoteliales. Sin embargo, es importante mencionar que no se expresa en las células endoteliales, lo que significa que cuando el endotelio está intacto, no hay contacto significativo del factor tisular con la sangre circulante. Por otra parte, cuando hay una lesión endotelial, el factor tisular se expone y este es el principal activador del sistema y la cascada de la coagulación. Así que el evento principal cuando hay un daño en el endotelio es la exposición del factor tisular. El factor tisular interactuará con el factor 7 en la sangre y lo convertirá en el factor 7 activado. El complejo factor tisular factor 7 activado activarán al factor 10 y como lo he mencionado anteriormente, una vez que se activa el factor 10 conducirá a la formación de fibrina. Así que ahora podemos añadir a nuestro diagrama de la cascada de la coagulación y mostrar que cuando el daño endotelial se produce, esto expone al factor tisular que activará al factor 7 y juntos pueden convertir al factor 10 en factor 10 activado que dará a la formación de fibrina. Ahora, esto podría ser toda la cascada de coagulación y probablemente lo fue hace mucho tiempo en la evolución. Sin embargo, no es muy eficiente, por lo que nuestros cuerpos han involucrado maneras de amplificar este sistema para que se pueda formar más fibrina y la forma en que nuestro cuerpo amplifica el sistema es mediante el uso de la trombina como un activador de otros numerosos factores de coagulación. Es muy importante entender que la trombina puede formar más trombina. O en otras palabras, a pesar de que la trombina es creada por la cascada de coagulación, la trombina también puede activar la cascada de coagulación a través de la retroalimentación positiva. La forma en que la trombina hace esto es mediante la activación de una serie de otros factores de coagulación que amplifican la cascada de coagulación. Así, por ejemplo, la trombina puede activar el factor 5 en 5A, el factor 11 en 11A y el factor 8 en 8A. El factor 11A, que es creado previamente por la trombina, puede ir y activar el factor 9 y el factor 9A puede activar el factor 10, por lo tanto amplifica la cascada de coagulación. Por lo que el trasfondo aquí es que todos estos factores, como el factor 5, 11, 8 y 9, lo que todos hacen es activarse de una manera u otra por la trombina y luego amplificar la cascada de coagulación y de esta manera es que la trombina ejerce una retroalimentación positiva. Los detalles específicos de cómo cada uno de estos factores funcionan es complicado. Por ejemplo, el factor 5 activado es un cofactor del factor 10 activado. Así es como apoya la actividad del factor 10 y de esta manera aumenta la cantidad de trombina. Por otro lado, el factor 8A se une al factor 9A y los dos juntos pueden crear más factor 10 activado.
Así que básicamente todos estos factores trabajan un poco de manera diferente, pero el efecto neto de todos ellos es aumentar la actividad del factor 10 y por lo tanto formar más trombina. Así es que ahora he añadido estos otros factores en nuestro diagrama de la cascada de coagulación para que pueda apreciar que lo que la trombina puede hacer es activar estos factores y todos ellos van a apoyar y aumentar la actividad del factor 10 en la cascada de coagulación para la formación de más trombina. Existe un vínculo crítico aquí, porque como usted puede saber, los niños nacidos con hemofilia carecen del factor 8 o factor 9. Y ahora que usted entiende el papel de estos factores, puede entender que los niños con hemofilia no pueden amplificar la cascada de coagulación y por lo tanto son vulnerables a padecer de hemorragias. Ahora hablemos un poco más detalladamente del factor 8, que es uno de los factores de coagulación utilizados para amplificar la cascada de coagulación. El factor 8 es único porque se produce en las células endoteliales y no en el hígado, como la mayoría de los otros factores. Otra característica única es que el factor 8 circula unido al factor de von Willebrand. El factor von Willebrand es crítico para la agregación plaquetaria. Hablaré de ello con más detalle en el video sobre las plaquetas, pero para nuestros propósitos aquí, solo les recordaré que el factor de von Willebrand también es producido por las células endoteliales al igual que el factor 8, y además es producido por los megacariocitos, y es por esa razón que también se puede encontrar este factor almacenado dentro de las plaquetas. El factor 8, al unirse al factor de von Willebrand, incrementa en gran medida la vida media en el plasma, y es por eso que se pueden encontrar juntos en la circulación. Cuando se produce una lesión vascular, el factor 8 se libera del factor de von Willebrand y la trombina lo activa para convertirse en el 8A, como hemos hablado anteriormente. Algunos de los factores de coagulación no funcionan de forma aislada, sino que funcionan como parte de un complejo multicomponente. Hay dos complejos que se forman a partir de múltiples factores de coagulación diferentes y ambos trabajan para convertir al factor 10 en 10 activado. Ambos complejos incluyen tres componentes unidos entre sí. Un componente es un factor de coagulación activo que trabaja como una enzima, otro componente es un cofactor y el último componente es el sustrato que siempre es el factor 10 que se convertirá en 10 activado. Ambos complejos requieren fosfolípidos y calcio para funcionar. El hecho de que requieran un fosfolípido significa que sus reacciones ocurrirán en las superficies de las células. Así que estos dos complejos trabajan ya sea en las superficies de las células portadoras de factor tisular o en las plaquetas. Ambos requieren calcio, porque el calcio es un cofactor para ambos complejos. De esta manera, el primer complejo se llama TEN-ASA, extrínseca, por su nombre en inglés, el cual convierte el factor 10 en factor 10 activado. Consiste en un fosfolípido que viene de las células portadoras del factor tisular, la enzima es el factor 7 activado, el cofactor es el factor tisular y el sustrato es el factor 10. Recuerden que todos estos complejos convierten el factor 10 en su forma activa. Si volvemos a nuestro diagrama de la cascada de coagulación, estos son los dos complejos multicomponentes. Uno incluye el factor tisular y el factor 7 activado, que convertirán o activarán al factor 10, y el otro involucra el factor 9 y el factor 8 activado, que también convertirá o activarán al factor 10. Ambos trabajan como un paquete de una enzima, un cofactor con fosfolípidos y calcio. Esto permite hacer una buena transición a una discusión sobre el calcio. El calcio solía ser llamado factor 4 porque se requiere para la conformación del coágulo, al igual que los otros factores de coagulación. Las plaquetas almacenan calcio y cuando se activan pueden liberarlo. Cuando se extrae una muestra de sangre, muchas veces se almacena en tubos como este que contienen EDTA. La razón por la que estos tubos contienen EDTA o EDTA es porque
esta sustancia se unirá al calcio y esto evitará que la sangre se coagule mientras se transporta al laboratorio. Ahora hablemos del factor 13 del cual no hemos hablado todavía. La función de este factor de coagulación es entrecruzar la fibrina una vez que ésta se ha formado. Al hacerlo, estabiliza el tapón de fibrina. Así que si por algún motivo hay una ausencia del factor 13, la fibrina se formará, pero será inadecuada porque no estará entrecruzada y por lo tanto será débil. El factor 13 requiere calcio como cofactor y es activado por la trombina al igual que el fibrinógeno. Así que de vuelta a nuestro diagrama podemos añadir el factor 13 que está actuando aquí junto con el calcio para reticular y entrelazar la fibrina. Es activado por la trombina al igual que el fibrinógeno. El último factor de coagulación del que tenemos que discutir es el factor 12, también llamado el factor de Hickman. El factor 12 puede activar al factor 10 de la misma manera como lo puede activar la trombina, como lo mencioné anteriormente. La importancia fisiológica del factor 12 no está clara. Hay pacientes que carecen de factor 12 y su función de coagulación es normal. La mayor importancia del factor 12 es para probar el sistema de coagulación. Esto es porque el factor 12 se activa por el contacto con sustancias cargadas negativamente como lo es el óxido de silicio. Así que, si expones el factor 12 al silicio, se convertirá en el factor 12 activado y esto, a su vez, activará el sistema de coagulación. Y esta es la base para el análisis de sangre llamado tiempo parcial de tromboplastina, o PTT. Así que esta es la forma en la que me gusta pensar en la cascada de coagulación porque me ayuda a recordar que el daño endotelial inicia la cascada y después estos factores de aquí amplificarán la secuenciación en la activación de factores para la formación de coágulos. En esta gráfica es la manera como usualmente está escrita en los libros y la razón es porque muestra que hay dos maneras de formar la fibrina. La vía del factor tisular, donde el factor tisular conduce a esta cascada de cambios que lleva a la síntesis de fibrina, y la otra forma de activar la cascada es comenzando con el factor 12 que conducirá a través de esta cascada de cambios que también conllevará a la formación de fibrina. Cuando se escribe de esta manera, usualmente hay una pequeña anotación como la T que se puede observar acá. Esto es para indicar qué factores son activados por la trombina. Otra de las razones por la que los libros de texto les gusta escribirlo de esta manera es porque esto es importante en el laboratorio para probar la cascada de coagulación. La vía que comienza con el factor 12 se llama vía intrínseca y la vía que comienza con el factor tisular se llama vía extrínseca y se prueban por separado. Para probar la vía intrínseca se usa un método que se llama el tiempo de tromboplastina parcial activado o el PTT. Para hacer esta prueba, en el laboratorio se toma una muestra de plasma de un paciente y se añade a una sustancia cargada negativamente, que por lo general es el silicio. Y, como mencioné antes, las sustancias cargadas negativamente activarán el factor 12, lo que conducirá a la formación de fibrina, y se mide el tiempo que toma la formación del coágulo de fibrina. La prueba de la vía extrínseca se realiza a través del tiempo de protrombina o PT. En esta prueba se añade factor tisular a una muestra de plasma de un paciente, lo cual iniciará la cascada de esta manera y formará la fibrina. El objetivo es medir el tiempo que tardará en formarse el coágulo de fibrina. Vamos a añadir algunos detalles más acerca de la vía intrínseca. Esta es una vía activada por el factor 12, la cual también es a veces llamada la vía de contacto porque se activa cuando el plasma entra en contacto con sustancias cargadas negativamente. La vía intrínseca requiere de quininas para su funcionamiento normal. Las quininas son hormonas peptídicas o moléculas de señalización. Tienen vida media corta, por lo que circulan como precursores inactivos, llamados quininógenos, y son activados por enzimas llamadas calicreínas. El sistema de quininas se considera un vínculo entre la coagulación y la inflamación, ya que las quininas contribuyen a la inflamación y pueden ser generadas por el factor 12, el cual acabamos de ver.
El miembro más importante del sistema de quininas es la bradiquinina. Este es un vasodilatador, aumenta la permeabilidad vascular y puede causar dolor. La bradiquinina es relevante en dos escenarios clínicos. El primero tiene que ver con los medicamentos inhibidores de la ECA o de la enzima convertidora de angiotensina. La bradiquinina es degradada por la enzima, por la ECA, por lo que si se administra un inhibidor de la ECA para la hipertensión o la insuficiencia cardíaca, algunos pacientes propensos pueden aumentar los niveles de bradiquinina y esto a su vez puede llevar a un peligroso efecto secundario como lo es el angioedema, el cual se manifiesta como hinchazón de la cara y la lengua. Y esto debido a que la bradiquinina causa vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular cuando los niveles son demasiado altos debido a la inhibición de la ECA. El otro vínculo clínico con la bradiquinina tiene que ver con el angioedema hereditario. La bradiquinina también es degradada por la proteína inhibidora de C1, que es parte del sistema del complemento. Si una persona nace con una deficiencia del inhibidor de C1, puede desarrollar altos niveles de bradiquinina que lo llevarán a episodios de hinchazón, por lo que recibe el nombre de angioedema hereditario. Hablaré con más detalles de esto en un próximo video sobre inmunología. La razón por la que estamos hablando de quininas como la bradiquinina en este video de coagulación es porque el factor 12 puede conducir a la síntesis de bradiquinina. El factor 12 activa la coagulación como vimos anteriormente, pero también conduce a la producción de bradiquinina. Ahora, para que el factor 12 produzca bradiquinina necesita dos cofactores. Uno se llama la precalicreína y el otro se llama quininógeno de alto peso molecular. El factor 12 puede convertir la precalicreína en calicreína y la calicreína puede convertir el quininógeno de alto peso molecular en bradiquinina. La conclusión es que el factor 12 es capaz de generar bradiquinina y proporciona un vínculo entre el sistema de coagulación y el sistema de quininas, el cual está relacionado con la inflamación. Hay una condición muy rara en la que algunas personas nacen con niveles muy bajos o ausentes de precalicreína. Cuando esto sucede, el factor 12 no puede producir normalmente bradiquinina y además el factor 12 no puede activar normalmente el sistema de coagulación y por esta razón estos pacientes tienen un marcado prolongamiento del PTT, ya que recuerde que el factor 12 es la base de este examen. Curiosamente, los pacientes con esta condición no suelen tener discrasias sanguíneas, ya que, como expliqué en otro momento, no se entiende muy bien la función fisiológica del factor 12 en la cascada de coagulación y solo se usa para medir el tiempo de la vía intrínseca. El sistema de quininas puede ser muy confuso, su significado fisiológico no está del todo claro y todavía se está estudiando. Aquí se resume algunas de las cosas más importantes para que recuerdes que es activada por el factor 12 y por lo tanto es una rama del sistema de coagulación. Además sirve como un enlace entre la coagulación y la inflamación. La bradiquinina es la quinina más importante y toma importancia con el uso de inhibidores de la ECA y el angioedema hereditario. Y luego en la rara deficiencia de precalicreína en donde el factor 12 no funciona normalmente, lo cual conduce a un elevado PTT y la ausencia de sangrado. Por ahora hemos hablado de todas las formas en que el sistema de coagulación puede ser activado para formar fibrina. A continuación, voy a hablar de los inhibidores de la coagulación, los cuales son sustancias que naturalmente desactivan el sistema de coagulación y evitan que se active en exceso y forme demasiada fibrina. Primero hablaré de la antitrombina 3. La antitrombina 3 es una serpentina, lo que significa que es un inhibidor de la serina proteasa. Como mencioné antes, muchos factores de coagulación son serinoproteasa y gran número de estos son inhibidos por la antitrombina 3, incluyendo el factor 7, 9, 10, 11 y 12. La antitrombina 3 es producida por el hígado y es activada por el endotelio. La forma en la que el endotelio activa la antitrombina 3 es produciendo una sustancia llamada heparansulfato. Estas moléculas activan la antitrombina para ejercer su rol antitrombótico. Esta es la base farmacológica del uso de la heparina,
que lo que hace es imitar los efectos del heparansulfato y por lo tanto activar la antitrombina 3. Si una persona nace con una deficiencia de antitrombina 3, tendrá un estado de hipercoagulabilidad, ya que su función principal es la de frenar la cascada de coagulación. Hablaré más sobre este tema en un video de estados hipercoagulables o también llamados trombofilias. Por otra parte, la proteína C y la proteína S son glicoproteínas sintetizadas en el hígado como muchos de los otros factores de coagulación. La proteína C es un simógeno, lo que significa que está inactiva. Su forma activa se llama apropiadamente proteína C activada o APC por sus siglas en inglés. Y el trabajo de la APC es inactivar principalmente los factores 5 y 8. La forma en la que la proteína C inactiva estos factores de coagulación es algo complicada. La proteína C es activada por la trombomodulina, que es una proteína de la membrana celular que se encuentra en las células del endotelio. La trombomodulina se une a la trombina cuando está presente y juntos activan la proteína C. Esto significa que cuando el endotelio está sano se producirá mucha proteína de membrana celular y eso formará más proteína C activada para evitar la formación de coágulos en la parte superior del endotelio sano. La razón por la que la proteína C y la proteína S están juntas es porque la proteína C activada requiere una proteína como cofactor. La proteína S circula en forma activa, quiere decir que no es un simógeno. Al combinarse con la proteína C activada, inactiva los factores 5 y 8. La importancia clínica de la proteína C y la proteína S es que algunos pacientes desarrollan una deficiencia de uno o ambas de estas enzimas, por lo que tendrán estados hipercoagulables. Además, los pacientes con la mutación del factor 5 de Leiden tienen una forma mutante de este factor, el cual no puede ser inactivado por la proteína C. Estos pacientes también estarán en un estado hipercoagulable. El último desactivador de la cascada de coagulación se llama inhibidor de la vía del factor tisular y su trabajo es inactivar el factor 10. Lo hace con dos mecanismos diferentes. Puede unirse directamente al factor 10 y desactivarlo, o también puede unirse al complejo factor tisular factor 7 activado y evitar que el factor 10 se active. Lo importante para recordar es que se ha demostrado que los niveles plasmáticos de este inhibidor aumentan con la administración de heparina y se cree que el inhibidor de la vía del factor tisular puede contribuir un poco al efecto antitrombótico de la heparina. Hemos hablado de cómo la cascada de la coagulación puede ser activada para formar fibrina y también hemos hablado cómo puede ser desactivada. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de cómo el coágulo se descompone una vez que se ha formado, y ese es el trabajo del plasminógeno y la plasmina. El plasminógeno es sintetizado por el hígado, es una enzima inactiva, es decir, es un simógeno. Su forma activa es la plasmina, la cual es convertida en el plasma. El papel principal de la plasmina es romper el coágulo de fibrina para que no se quede en el árbol vascular y obstruya el flujo sanguíneo. Tiene una amplia especificidad de sustratos, por lo que también puede degradar los factores de coagulación y el fibrinógeno, pero su trabajo principal es degradar los coágulos de fibrina. Existen varias sustancias naturales como el activador tisular del plasminógeno o TPA y la uroquinasa, las cuales son sintetizadas por las células endoteliales y otras células en el cuerpo que promueven la transformación del plasminógeno a la plasmina y de esta manera disolver cualquier coágulo de fibrina que se forme en el interior de los vasos sanguíneos. Estos dos activadores del plasminógeno se pueden utilizar como terapia farmacológica en el infarto agudo de miocardio o en el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, promoviendo la disolución del trombo. También hay un activador del plasminógeno llamado streptokinasa, que recibe su nombre porque es una proteína estreptocócica que también activa el plasminógeno y puede ser utilizado en el infarto agudo de miocardio y en el ACV isquémico. Otro de los ejemplos donde puede ser utilizado es en la embolia pulmonar, el cual
El coágulo se alojará en una de las ramas de la arteria pulmonar. Lo que sucederá es que el endotelio sano liberará TPA y uroquinasa y esto activará el plasminógeno en el plasma y la producción de plasmina comenzará a diluir el coágulo. Resulta que el coágulo se descompone en dos productos que podemos medir en el suelo. Uno de esos productos de descomposición se llama producto de degradación de la fibrina o FDPS y el otro se llama dímero D. Ahora hablaremos sobre los productos de la degradación de la fibrina y del dímero D para entender de dónde vienen y cómo pueden ser usados en el diagnóstico de algunas anomalías de la coagulación. Para entender esto, volvamos a nuestro mapa de la cascada de la coagulación y recordemos que el paso final de la cascada es la conversión del fibrinógeno en fibrina. Vamos a profundizar en esto y entender el proceso en más detalle para que podamos entender los productos de degradación de la fibrina y el dímero D. El fibrinógeno es una gran glicoproteína que tiene dos dominios. El dominio central se llama dominio E y dos dominios laterales llamados dominios D. Esta es una representación de cómo el fibrinógeno se ve con la E en el medio y 2D en el lado. Cuando la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, las moléculas de fibrina comienzan a unirse y a formar una malla. Entonces el factor 13 se une a esa malla de fibrina y empieza a entrelazarla y formar enlaces cruzados, lo cual estabiliza la malla de fibrina y la hace más fuerte. Cuando la plasmina rompe la malla de fibrina, se degrada en dos piezas separadas. Uno se llama productos de degradación de la fibrina y el otro es un tipo especial de producto de degradación llamado dímero D. Lo que hace especial al dímero D es que contiene este enlace cruzado formado por el factor 13, lo cual significa que la presencia de dímeros D en el plasma indica que el coágulo de fibrina reticulado se está degradando. Solo se pueden obtener dímero D si se produce una ruptura de la fibrina reticulada que fue entrelazada por el factor 13. Por esta razón, el dímero D elevado es útil para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Por lo que si existe un coágulo, la plasmina estará intentando descomponerlo y se generarán los subproductos de degradación mencionados anteriormente. Sin embargo, los productos de degradación de la fibrina no se utilizan generalmente para diagnosticar trastornos trombóticos como la TBP o la embolia pulmonar. En parte porque los FPDs no tienen la misma sensibilidad y especificidad que la prueba del dímero D, pero además es porque se puede observar un aumento de los niveles de estos subproductos en ausencia de coágulos, si existe una amplia descomposición del fibrinógeno. La plasmina puede convertir directamente el fibrinógeno en productos de degradación de la fibrina sin pasar por el proceso de la formación del coágulo. Observamos cómo el fibrinógeno tiene un dominio E en el centro y dos a los lados. La plasmina puede descomponer el fibrinógeno en pequeños FDPs sin que se forme un coágulo, y es por esta razón que los FDP solo indican la actividad de la plasmina y no necesariamente la ruptura del coágulo. Hay una condición rara llamada fibrinólisis primaria donde la plasmina se vuelve hiperactiva. En esta situación usted verá un aumento en el nivel de los productos de degradación de la fibrina con un dímero D normal. Estas condiciones son a veces llamadas hiperfibrinólisis, donde la plasmina está degradando el fibrinógeno y formará productos de degradación de la fibrina. Sin embargo, no existe un coágulo o no hay fibrina reticulada, por lo que no se produce dímero D. La plasmina, además de descomponer el fibrinógeno, puede descomponer otros factores de coagulación, así que en estos desórdenes la plasmina puede agotar los otros factores de coagulación y se puede ver un aumento del PT y del PTT, con sangrado muy parecido al de la coagulación intravascular diseminada. Este escenario a veces ocurre en pacientes con cáncer de próstata en el cual puede haber liberación de uroquinasa de las células cancerosas de la próstata. Esto también se puede ver en la cirrosis hepática, donde hay un incremento de alfa-2 antiplasmina, el cual es un inhibidor de la plasmina y es producido por el hígado.
Así que cuando estos niveles caen, la plasmina puede volverse hiperactiva, lo que puede llevar a una extensa fibrinolisis. Puntos clave para recordar acerca de los productos de degradación de la fibrina y el nivel del dímero D. Cuando tienes una ruptura del coágulo, verás un incremento en los niveles de los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Cuando tienes hiperfibrinolisis y sobreactividad de la plasmina, puedes ver niveles incrementados de los productos de degradación de la fibrina con niveles de dímero D normales. Los niveles elevados de dímero D son usados algunas veces para hacer el diagnóstico de desórdenes trombóticos. Valores elevados de dímero D pueden estar elevados en la trombosis venosa profunda y en la embolia pulmonar. Es una prueba relativamente sensible para estos trastornos, pero no muy específica. Los niveles de dímero D pueden estar elevados en muchas otras condiciones clínicas. Terminaré este video con otros dos puntos rápidos sobre la cascada de coagulación. El primero tiene que ver con la vitamina K. La vitamina K es necesaria para la síntesis de muchos de los factores de coagulación, por lo que reciben el nombre de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Estos incluyen los factores 2, 7, 9, 10, la proteína C y la proteína S. Los pacientes que son deficientes en vitamina K pueden desarrollar hemorragias, similar al uso excesivo de cumarínicos o la warfarina. El mecanismo de acción de la warfarina como anticoagulante es antagonizar a la vitamina K. El último tema que quiero mencionar en este video es la velocidad de sedimentación globular o BSG. Básicamente, se toma una muestra de sangre del paciente, se coloca en un tubo de ensayo y se mide la velocidad a la que los glóbulos rojos se depositan en el fondo del tubo. El valor normal es de 0 a 22 milímetros hora en hombres y de 0 a 29 milímetros hora para las mujeres. Lo que necesitas saber sobre la BSG es que se incrementa en condiciones inflamatorias, pero al ser inespecífica, cualquier proceso inflamatorio en el cuerpo humano puede aumentar la BSG. La razón por la que esto ocurre es porque en el contexto de inflamación los niveles de proteínas en el plasma aumentan. Estas proteínas son pegajosas y hacen que los glóbulos rojos se aglutinen y por lo tanto se asienten más rápido en el fondo del tubo, lo que significa que la velocidad de sedimentación aumentará. La BSG se incrementa por los llamados reactantes de fase aguda en el plasma, que son proteínas séricas cuyos niveles aumentan en el contexto de la inflamación o la lesión tisular. Normalmente, este aumento en reactantes de fase aguda se debe al aumento de la producción de citoquinas. Existen muchos reactantes de fase aguda, pero algunos de los más importantes son estos que observas acá. Uno de ellos es el fibrinógeno, que es parte de la cascada de la coagulación y produce más fibrinógeno en el contexto de la inflamación o en la lesión de los tejidos, lo que conduce a un aumento de la BSG. Otros reactantes de fase aguda importantes son la ferritina y la proteína C reactiva, que pueden unirse a las bacterias y activar el complemento. Con esto concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Déjenme en la caja de comentarios qué les pareció y qué tema les gustaría ver en un próximo video. Se viene una cascada de videos próximamente, así que recuerda suscribirte, darle like al video y clic a la campanita. Nos veremos en un próximo video. Recuerda seguirme en Instagram como Anatomía Humana. Chao, chao, que estés muy bien.